Bueno, mi nombre es Diego Franco Coto, soy uno de los directores del estudio Nómena Arquitectura. Me formé como arquitecto aquí en el Perú, en la UPC. Comparto formación con el resto de los directores del estudio. Y bueno, en realidad pues como el estudio lo formamos recién salidos de la universidad, de manera un poco informal, mi recorrido profesional siempre ha estado vinculado a la oficina y ya van a ser casi 10 años que hice una maestría fuera, y desde el 2013 que estamos de vuelta acá reunidos, estamos trabajando aquí en Nómena en el Perú. Los estudios de la maestría la hice en España, estuve un año y pico fuera y desde entonces ya aquí dedicado a tiempo completo, básicamente, ¿no? Yo creo que es algo que he ido más descubriendo a medida que he ido conociendo otros lugares, ¿no? Más por contraste con otras realidades, vas cayendo en cuenta, vas entendiendo un poquito con un cierto grado de mayor profundidad el entorno en el que te desenvuelves, ¿no? Que en mi caso pues es la ciudad de Lima y una parte también reducida de esa ciudad en que se desarrolla tu día a día, ¿no? Entonces, sí, tal vez es más en los últimos tiempos en los que Lima es un lugar que guarda bastante significado porque es pues el entorno en el que como que alberga tu propia existencia, ¿no? Como que las memorias también tienen su propio lugar y así se va construyendo mal que bien, con todos sus defectos, con todas sus problemáticas, con toda la mirada crítica que le quieras poner, pero también hay ese apego, ¿no? Sí creo que existe una cierta idiosincrasia peruana y limeña, ¿no? Que es así bien escéptica, bien desconfiada, ¿no? Probablemente es algo que muchos tenemos. Y ya si me pongo más técnico también, ¿no? Desde el punto de vista como proyectual, entender esas capas de ciudad, de urbanidad, de arquitectura, también como que te programa el chip para ver ciertas cosas, ¿no? Otra vez te pongo el caso, bueno, cuando te enfrentas a los proyectos o cuando estás en realidades que no son como la tuya, ¿no? Empiezas otra vez a establecer estas, digamos, en cierta manera, comparaciones, o vas armándote pues también de un bagaje como urbano, arquitectónico, de otros lados, de otras ciudades, de otros países, de otras realidades, de otras culturas, y comienzas a entender las particularidades de la tuya, ¿no? De la propia. Y el día a día también, el quehacer diario, también te ayuda a profundizar ese entendimiento, no solamente en el ámbito profesional, también en el académico, ¿no? Que es otro tema importante. Siempre es un espacio como de exploración y de reflexión acerca del entorno construido, ¿no? El tema del taller. Creo que uno tienes que buscar pegarte algo de cierta manera, ¿no? Bueno, apoyándome pues en esto que hemos venido diciendo de la formación, la UPC sigue teniendo, y era lo que el mismo Cruchaga como que resaltaba como un valor positivo de la formación en la universidad, era este tema de lo diverso que era, ¿no? No había una línea, era muy difícil o casi imposible seguir una línea consistente en la carrera, entonces siempre estabas cambiando de profesores y por lo tanto de visiones y de entendimientos y de aproximaciones a la arquitectura, entonces era muy disperso en ese sentido, que como todo, ¿no? Tiene de bueno y tiene de malo también. Y después, por las mismas circunstancias mías y ya nuestras, hablando en plural, el hecho de juntarnos recién salidos de la universidad también hizo que nuestro proceso de maduración y de formación profesional no vaya por la línea más, creo, regular o como suele ser sí, pues apegarte a un maestro y de entrar a trabajar en un estudio y tal, ¿no? Entonces ha sido un poco más saltante, pero dicho eso, sí que han aparecido en el camino referencias importantes, ¿no? Y sobre todo
encontradas o buscadas también. Sí, lo que yo sí siempre he tenido es una intención o un apetito muy grande por el aprendizaje. Entonces me llaman cosas. Entonces siempre he estado vinculado a la lectura de ciertos libros, a descubrir ciertos arquitectos, ciertos personajes y profundizar un poquito más en ellos, ¿no? Y bueno, y sobre todo la experiencia pues de la maestría fue súper valiosa. O sea, ahí sí que era el espacio idóneo, el marco preciso y perfecto, el momento también, para entrar de lleno otra vez, y ya habiendo tenido un pequeño recorrido profesional acá, para entrar con mucha más densidad y profundidad a analizar estos personajes, ¿no? Te puedo hablar de casos bastante clásicos, pero sí importantes, como Mies, por ejemplo. Es un personaje que a mí me parece alucinante, fascinante, como él, como persona, como su obra y cómo se transmite eso en la obra y la visión que tenía. Bueno, por supuesto que es imposible no mencionar a Le Corbusier, y después otros tantos un poquito menos conocidos, más contemporáneos. Para mí, y en su momento mi tesis como que giró alrededor de ese personaje, Livio Bacchini, un arquitecto del Ticino, un suizo italiano, que justo había fallecido al poco tiempo que yo llegué ahí, y también me dediqué a viajar y buscar su obra, ¿no? Porque me parecía que era muy sintético, ¿no? Como que me interesan estos arquitectos súper sintéticos, casi que radicales, y unos ciertos libros también que me han parecido súper importantes, me han marcado, ¿no? El libro de Frampton de Estudios de Cultura Tectónica me parece fundamental, y en ese sentido se han abierto esas líneas, ¿no? Entonces me interesan, te diría, los arquitectos que tocan esos temas como de fondo, como que operan con esa suerte de marco teórico o también operativo, ¿no? En donde el digamos, tipológico, que tiene que ver con Mies, lo tipológico y lo tectónico, ¿no? Que son como dos escalas también de proyecto, una tal vez más macro y otra más de detalle. A Mies lo puedes leer y lo puedes entender y puedes resumir su obra bajo esos criterios, ¿no? Que son bastante sintéticos, y lo mismo pasa con este otro arquitecto que te mencionaba, con Bacchini, y en general me jala el ojo siempre cuando veo cualquier obra que le reconozco esos valores, ¿no? Entonces ahí empiezo a meterme un poquito más con estos otros arquitectos, que los hay de todas las épocas también, ¿no? Bueno, la conversación nos ha llevado a eso, ¿no? Nos ha llevado a este espacio, ¿no? que fue el Ticino, justamente, ¿no? Que es esta zona límite entre Suiza e Italia, que bueno, en los 70s y tal se hizo mucha arquitectura ahí con mucha carga, ¿no? Con mucha intención, muy intencionada. Y bueno, y el hecho de que me llamó tanto que me dediqué como un poco que proyecto de fin de tesis, me interesó viajar ahí y hacer un recorrido y conocer la obra de este arquitecto, ¿no? Pero también vi otros proyectos de otros arquitectos y tal, y me pareció extraordinario, ¿no? Bueno, toda la logística, toda la aventura, lo que fue porque tuve que viajar a Italia, pues porque viajar a Suiza es carísimo y impagable. Entonces, nada, pues Ryanair a Italia, límite con Suiza, de ahí alquilas un carro, y en el carro todos los días cruzar la frontera con Suiza. No te puedes ni comprar un pan ahí, entonces tenías todo de Italia, ir por estos como, ¿no?, pueblitos, ciudades pequeñas, ¿no? Como es ahí en el Ticino, Lugano, Murano, no Murano, me he olvidado el nombre de esta ciudad, pero en fin, un montón de Bellinzona, por ejemplo, un montón de pequeñas ciudades con unos paisajes alucinantes, y yendo específicamente a ver obras súper desconocidas. Incluso llegué a la casa de este arquitecto, que él se hizo una casa en un momento que también fue importante dentro de su trayectoria, ¿no? Y que estaba pues en la punta del cerro de no sé qué,
Y nada, pues toqué la puerta porque ya estaba había recorrido tantos kilómetros que dije, ya estoy acá, no voy a quedar afuera, voy a entrar. Y toqué la puerta y me abrió la hija del arquitecto y yo le dije, "Oye, soy un arquitecto, estoy estudiando, he venido de Perú a ver la obra prácticamente de tu papá, ¿no? Y pucha, ¿qué habrá pensado? Pues este marciano, este loco, ¿qué hace acá, no? Y me hizo pasar a la casa y todo, estaba ahí, con su familia. Eso fue especial, o sea, fue un momento simpático. Seguramente hay muchos otros, ¿no? Pero ahora de la conversación me lleva a ese lugar, ese momento, esa época, esa aventura que fue, ¿no? Sí, interesante. Tal vez esa misma necesidad, digamos, de no haber tenido esta figura de maestro, ¿no? Como que te encuentras recursos y los viajes han sido importantes. Bueno, no vamos a ser los primeros ni los últimos en rescatar el valor de viajar, pero viajar como arquitecto, ¿no? Que es mirando cosas específicas, tomándote el tiempo de dibujar ciertas cosas, ¿no? Como interiorizar a un nivel más profundo lo que ves, ¿no? Como procesarlo, filtrarlo por ti mismo al punto de que lo interiorizas, ¿no? Lo haces parte de ti y se vuelve de cierta manera también material operativo incluso, ¿no? De reflexión o crítico que te hacen avanzar. Y sí, cada vez que hemos podido, cada vez que se ha dado, cada vez que lo hemos tratado de planificar, hemos hecho viajes exclusivamente de arquitectura y tenemos miles de anécdotas. Hemos tenido la suerte de poder estar en Europa, en Norteamérica, en Centroamérica. A veces no sé si los 4 habremos hecho un viaje así de ese tipo, pero por lo menos 3. No, una vez sí coincidimos los 4 en un viaje alucinante. 3, 2 y cada uno por su cuenta también, ¿no? Siempre estamos con esa curiosidad, ¿no? Con ese interés, porque ha sido una fuente, creo, de aprendizaje para nosotros. Además que parte de mi programa de maestría, se suponía que tú podías elegir como el lado académico o el lado profesional. Y yo, porque yo venía pues ya de estar trabajando un tiempito en la oficina, con la oficina, y siempre mi intención era de proyecto, ¿no? No tanto dedicarme a lo académico. Entonces me fui por esa vertiente, por la línea profesional, y te ofrecían como que pasantías en estudios de arquitectura, y de arquitectos buenos, reconocidos, que en los que obviamente encantado de poder trabajar, ¿no? Ahí en Madrid, de la escuela de la ETSAM. Entonces, pucha, dije, bacán, acá me saco el clavo al fin, porque ya después de haber estado un tiempo en Nómena, ya no tiene sentido, ¿no? O sea, es algo que haces al comienzo, no después. Pero bueno, era justo el 2010, era toda la crisis, se venía pues los rezagos de la crisis financiera del 2008, que había empezado pues por Estados Unidos y que todo el mundo se fue al diablo y Europa también, ¿no? Estaba terrible la cosa. Entonces no hubo ese programa, ¿no? Se canceló el programa. Y yo me quedé pues con la espina clavada. Y sí hice el intento de contactar a algunos arquitectos, a ver si había esa posibilidad. Chipperfield, por ejemplo, ¿no? Chipperfield me parece también un arquitecto extraordinario. Pero era un muy mal momento en Europa y más bien acá era todo lo contrario. Sí. Acá las cosas iban súper bien, la oficina estaba en un buen momento, entonces rápidamente caí en la cuenta de que no era lo mejor, ¿no? Y desistí de esa opción y más bien se volvió la prioridad volver acá y aprovechar el momento de lo que se da aquí, ¿no? Como te digo, de manera absolutamente empírica y sin proponértelo seriamente. Simplemente por una cierta afinidad personal, ni siquiera tanto de arquitectónica. Seguro que sí, ¿no? Pero cuando eres estudiante, pues no eres capaz de entenderlo a ese nivel, ¿no? Proponértelo a ese nivel. Entonces era un tema más personal y práctico también por el hecho de que para terminar la carrera pues tienes que hacer la tesis y esa la haces fuera de la universidad. Entonces surgió la opción de alquilar un espacio para trabajar la tesis y inevitablemente van cayendo un que otro proyectito
ínfimo, insignificante, pero como todo empieza así, ¿no? Y ya pues eso fue un poquito la bola de nieve, ¿no? Como te decía, nuestra formación se ha dado sobre todo después de la universidad, creo, ¿no? Como un poco como lo que estás haciendo tú, ¿no? Como conversando con otra gente. Fue otra manera de suplir ese vacío. Y todo eso está documentado y resumido en el libro Composiciones, ¿no? Que surgió también, ¿no? Como todo, no empezó con la idea de terminar siendo un libro, empezó como una necesidad muy propia nuestra bueno, ya terminó la universidad, pero, o sea, estamos igual en la calle, ¿no? O sea, hay que hablar con esta gente para que nos cuente de qué se trata todo esto, ¿no? Y así, incluso por sugerencia de ellos mismos, empezamos a grabar las conversaciones, a tomar nota, etcétera, etcétera. Y se volvió pues una dinámica bien fuerte al interior del día a día de la oficina de esa época, ¿no? Te estoy hablando pues recién salido de la universidad, 2006, 2007, 2008 y tal, ¿no? Y a raíz de ese contacto, que era primero con nuestros profesores, Doblado, Artadi, ellos que habían sido nuestros profesores del UPC, Vela y tal, también había un acercamiento de trabajo, ¿no? En ese momento, al nosotros ser varios, era atractivo, de hecho, para estos arquitectos tener esa mano de obra a disposición para hacer concursos y cosas. Entonces, nos pasaban la voz pues, para que los ayudemos a desarrollar propuestas, o sobre todo concursos, ¿no? Y también eso fue una muy buena fuente de aprendizaje, pues, porque pues aprendes muy rápido, ¿no? Además la velocidad de los concursos y todo. Entonces empiezas a reconocer ciertas cosas de estos arquitectos y te quedas con cositas, ¿no? Entonces sí, tuvimos la oportunidad de hacer proyectos con todos ellos. Y es algo que ha sido natural también para nosotros, ¿no? Un rasgo, creo, de la oficina es siempre esa posibilidad de trabajar en equipo y de asociarnos con otras oficinas. Lo seguimos haciendo ya para el desarrollo de proyectos. Sigue siendo como que está dentro de nuestro ADN, ¿no? Naturalmente nos surge asociarnos para ciertas cosas. La oficina ha pasado por varias etapas, ¿no? De hecho, está, creo yo, entrando en una súper interesante y que nos entusiasma a todos. Pero es imposible desarrollar un proyecto de A6, de A4 y tal. Siempre tiene que haber alguien que lleva la batuta. Y por descarte, digamos, finalmente seguimos funcionando así, ¿no? Hay uno de nosotros que está detrás del día a día, o sea, detrás de cada proyecto hay uno de nosotros dedicado día a día. Pero por supuesto que todo está sobre la mesa y todo está abierto a los aportes y las conversaciones y las críticas de todos, ¿no? Además, pues ya ahora tenemos un equipo de trabajo bastante consolidado. Entonces, en realidad el desarrollo del día a día tampoco está en nosotros. Nuestro día ahorita va más por otro lado, ¿no? Va más por tratar de tener un buen acercamiento con el cliente, tratar de buscar otros proyectos. Por supuesto que en la conceptualización y en la fase inicial, en los planteamientos, en las ideas, y a modo muy de taller, muy de crítica con el equipo de desarrollo, ir viendo los avances, ¿no? Pero es básicamente eso, ¿no? Es, insisto, imposible desarrollar un proyecto de A6, de A5, de A4, donde todos tienen la misma injerencia sobre el proyecto. No se puede, o sea, por lo menos, además, el tipo de proyecto que hacemos nosotros, que son proyectos donde hay un cliente detrás, donde hay unos tiempos, donde hay unas estimaciones y es, en la mayoría de los casos, un negocio, digamos, hay que ser muy precisos, muy exactos, ¿no? Pero pues todo este bagaje, todas estas experiencias compartidas que hemos tenido hacen que no sea necesario tampoco que estemos todos, cada día, todos los días encima de todos los proyectos. O sea, nunca, no sucede que a cualquiera de nosotros vea lo que se ha avanzado de un proyecto que está dirigiendo otro de los socios y le parezca un horror. Ya no hay forma, eso no sucede, no va a ser así, ¿no? El día a día es
es estar muy en contacto con el equipo y muy en contacto con los clientes, y ahora por la escala de oficina que tenemos es mucho de manejo de gente y de coordinaciones, ¿no? No somos una oficina boutique, ¿no? De que estemos ahí todo el día pensando y dibujando en un cuaderno. No, eso no es nuestra realidad. Que no quiere decir que descuidemos el interés por el proyecto, por el diseño, ¿no? Al contrario, ni ahí, todo lo contrario. Por supuesto, eso es lo que nos apasiona, esos son nuestros orígenes, pero creemos que hay posibilidad, oportunidad en el medio de ser una oficina que también pone mucho énfasis en el trato y en el servicio profesional, como profesionalizar un poco el diseño, ¿no? y darle valor, hacerlo valioso para un mercado en el que normalmente no se valora de esa forma, ¿no? Tal vez ahí es el nicho donde nos interesa estar, ¿no? El día a día también nos hace llegar a ese tipo de conclusiones, ¿no? O sea, no hay que perder de vista que nosotros hemos salido de la universidad y hemos empezado nuestro recorrido profesional en un contexto de boom inmobiliario, ¿no? Y de hecho creo que hemos tenido la suerte de haber podido llegar a agarrar como las últimas olas de ese boom, ¿no? Que nos ha permitido sostener pues la oficina, ¿no? Y tener una cierta continuidad de trabajo y de proyectos. Y entonces claramente, ¿no? Claramente no es que no sentíamos que nos faltaba capacidad para diseñar, pero en la universidad no te forman para responder pues digamos que al mercado inmobiliario, ¿no? Con lo que eso implica en cuanto a fechas, a cumplimientos, a tiempos, a costos, a etcétera, 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 ¿no? Y entonces prácticamente que digamos que para sobrevivir, para sacar adelante la oficina, hemos tenido que suplir esa carencia, ¿no? Porque, como te digo, la otra no la tenemos, el interés por el diseño, por la arquitectura y por todas estas cosas, no es ahí nuestro déficit está por otro lado. Entonces hemos ido tratando de emparejar, ¿no? esas variables y ponerlas a ese nivel sin perder lo otro, ¿no? Que también es algo difícil de hacer en el medio, ¿no? Cuando estás metido en este mundo siempre está ese riesgo, ¿no? Siempre ese riesgo, pero bueno, mal que bien ahí andamos y ahorita estamos tratando de consolidar que es un modelo de oficina que hemos tenido la oportunidad de ver y conocer en otros lados, pero que aquí todavía no creemos que no existe algo tan así, ¿no? Todo ha evolucionado, todo ha avanzado, va cambiando la cosa, las exigencias son otras, las exigencias de los mismos clientes como productos, las exigencias del público, o sea, la gente que quiere comprar un departamento, una vivienda, ya también se vuelve un poquito más especializada, más exigente. Entonces, sí, como que el estándar se ha elevado, ¿no? Y a la vez, al haberse normalizado un poquito más el mercado inmobiliario, que ha sido el gran impulsador, en nuestro caso y en el caso de muchas otras oficinas, también han quedado no tantos actores, y esos actores son los más exigentes, ¿no? Los que quedan. Entonces hay que tratar de estar a la altura, ¿no? Por más que seas una oficina de gente joven, como te digo, fuimos de los que agarramos la última ola, ¿no? Yo ya no creo que... No conozco muchas oficinas de gente más joven que nosotros que esté haciendo lo mismo que hacemos nosotros, ¿no? Porque nos tuvimos la suerte de coincidir en ese momento, ¿no? Siempre fui reacio a meterme a enseñar. Me acuerdo recién habiendo salido de la universidad porque sentía que todavía tenía como mucho por aprender, ¿ya? Que ahora lo digo y suena medio tonto porque enseñando aprendes también, ¿no? Como que va en los dos sentidos, pero bueno, en fin. Entonces hasta irme a hacer la maestría no había enseñado. Fue al regreso en donde sí me metí a enseñar. De hecho, y volviendo a esa anécdota de las dos líneas de la maestría, la profesional y la académica,
Cuando se truncó lo de la profesional, a regañadientes me metí a la académica y me pareció alucinante, porque terminé de asistente de cátedra en un taller de pregrado de la ETSAM y el nivel pues es altísimo, o sea, sentí una súper exigencia, ¿no? De tener que desenvolverte en ese entorno, y digamos que no quedarte tirando cintura, ¿no? Entonces, bueno, a la vuelta además siempre es bueno para cuando regresas para sentarte, para otra vez ubicarte en el medio. El mundo académico es un gran refugio en ese sentido. Sí, volví, estuve enseñando en la UPC 1 o 2 ciclos, si no me equivoco, y después nos había llegado la invitación, bueno, les había llegado en ese momento a Héctor Iboro cuando nosotros estábamos de Quique Bonilla, porque había abierto la de Lima, ¿no? Había abierto la carrera. Y lo que tenía interesante la de Lima es que ellos se habían rescatado el tema del taller vertical. Eso nos daba la posibilidad de que todos pudiésemos estar en un mismo espacio, ¿no? Mientras que en la UPC tú tienes tu taller y después ya no sabes nada. En la de Lima sí, y de hecho se dio durante varios ciclos en donde cada uno de nosotros tenía un nivel de taller. Por decirte, Héctor enseñaba 3, Bono enseñaba 4, yo enseñaba 6 y Jorge enseñaba 7. Entonces eso era bacán y de hecho a mí me parecía monstruo porque ya cuando la gente llegaba a mi nivel ya no tenía que empezar de cero, o sea, ya manejaban ciertos conceptos y ciertas cosas y una cierta manera de encarar el proyecto que claramente había pasado por mis socios. Entonces, monstruo, ¿no? Y además nos permitía plantear ciertas cosas en la línea que tenían que ver con cosas con cómo nosotros entendemos la arquitectura, la entendíamos. Entonces era un poquito, hasta cierta manera, una extensión también de la oficina, ¿no? O sea, y un poquito más exploradora, más conceptual, y eso fue bacán. O sea, esa experiencia fue súper buena, y también ayuda mucho, ¿no? Te exige pues a precisarte a ti mismo para poder transmitir esas ideas a los alumnos. Pero se da de manera bastante natural, como te digo, como extensión de la oficina, porque los planteamientos, las herramientas, los procesos estaban muy metidos en nuestro día a día, ¿no? Pero ya en mi caso particular tuve que dejar la universidad el año anterior por justamente la carga de trabajo de la oficina, ¿no? Por el hecho de que además de Boro que se fue a hacer su maestría, entonces recayó más carga en nosotros y fue un momento de crecimiento y había que estar 100% acá, ¿no? Claro, Boro me dice que yo me fui con 8 personas y ahora hay 25. Por eso te digo, o sea, lo mismo pasó cuando Jorge y yo nos fuimos, la oficina también creció, y ahora que Boro se fue también, ¡pum!, reventó, ¿no? Son esos momentos, ¿no? De crecimiento y todo, y nada, pues genial. Y ahora que Boro ha vuelto también es motivo para replantearse un poquito las cosas, ¿no? Ya. No te forman para armar una oficina de arquitectura, ¿no? Y entonces el día a día acá es un reto, pues es un aprendizaje, es un enfrentamiento a cosas frente a las que no estás muy preparado, ¿no? Y que poco tienen que ver con el diseño de proyecto como lo entiendes cuando estás en la universidad, ¿no? Hay tantas otras variables y tantas otras complejidades que no estás preparado para manejar, que bueno, ya pues en nuestro caso además, ¿no? Con las experiencias y las malas experiencias han ido ayudando a limar esas asperezas, ¿no? Creo que lo más difícil que me ha tocado aprender un poco, sí, entrenarse, ¿no? Es por el mismo hecho de estar en una oficina con más gente y con un equipo y después sumándolo el tema de lo académico, es a ser capaz de comunicar decisiones de proyecto, ¿no? O en cierta forma instrumentalizar esta cosa que en la formación de taller, cuando eres alumno, como que es más, ¿cómo decirlo?
intuitivo, ¿no? O sea, una cosa muy intuitiva, muy de inspiración, muy conceptual, por usar un término súper talleresco. Más bien no ir por ahí, ¿no? Ser mucho más, en ese sentido, bueno, recuperando términos de arquitectos que hemos hablado, ¿no? Como sintético, en cierta forma racional, claro, directo, el orden, ¿no? Procedimiento, metodología, herramientas, en fin, como que tener bien claras las herramientas que tienes en la mochila, ¿no? y tu propio proceso, y poder transmitirlo, y que sea una cosa que no es inspiración, más bien es transpiración, como dice no sé quién, ¿no? Creo que eso ha sido lo más difícil, ¿no? Lo más difícil. Y en cuanto a las cosas que están pendientes, bueno, esto porque nunca se acaba, ¿no? La oficina sigue evolucionando y sigue cambiando y siempre es un reto y hay que estar metiéndose en cosas nuevas para las que no estás muy bien formado, ¿no? O sea, mantener una oficina es un trabajo súper difícil, o sea, sí, difícil para nosotros porque no estamos formados con esas lógicas, ¿no? Y además creo que hay una agenda ahí pendiente que cada vez va a ser más relevante y más exigida o demandada por todo el mundo, que tiene que ver con esta cosa de sostenibilidad, ¿no? Yo sí creo que, ya si me pongo un poquito más teórico, al haberse extinguido las grandes corrientes del pensamiento arquitectónico, de un tiempo a esta parte estamos en un vacío como teórico o dogmático, o no hay una gran agenda común, ¿no? Pero sí creo que los temas que tienen que ver con la energía, con el ambiente, con los recursos y tal, podría ser una nueva vía de reflexión, de pensamiento y de planteamiento de vanguardia arquitectónica, ¿no? Entonces, creo que ese es un camino al que hay que prestarle mucha atención, ¿no? Y estar preparados para que otra vez, ¿no? Para que la ola no te deje, ¿no? Y bueno, sí, las señales son cada vez más claras y de mayor emergencia, ¿no? Y sabemos pues que lo que hacemos tiene un impacto muchas veces de bastante negativo sobre nuestro entorno, ¿no? Por más que siempre tendemos a creer que toda arquitectura que hace contribuye al bienestar social y todo, pero hay otras variables que no hemos estado considerando y creo que hay que comenzar a prestarles atención, ¿no?